Voy a interrumpir unos minutos para comodidad de ustedes y mía, y después seguiré la clase. Más o menos la mitad. Antes de la séptima tuba, que significa literalmente la parucía. ¿Por qué hace esto San Juan? ¿Por qué retrocede antes de la parucía? Me parece que es porque el tema principal de su libro y el foco de su profecía son los últimos tiempos, es la parucía. Entonces él toma un aspecto de la historia de la religión y lo va prosiguiendo hasta llegar al fin. Entonces allí corta porque hay otros aspectos. Él ilumina alrededor de la parucía, ilumina los aspectos que llevan a ella por facetas, como si dijéramos. Por eso hace eso. Si no, se liquidaría enseguida la profecía si empieza a seguir los 7 sellos hasta el fin y pone las grandes visiones del anticristo y eso, se acabaría en un momento la profecía y quedarían por ilustrar muchas otras cosas que acompañan a los 7 sellos. Antes de la séptima tuba, que significa literalmente la parucía, la sexta tuba pronuncia algo todavía más monstruoso que las langostas. Hay una guerra mundial, movida por los reyes del Oriente, con un ejército de 200 millones de soldados, armados de modo que realmente recuerdan los ejércitos actuales, principalmente los carros de guerra o tanques artillados. Y el profeta dice que es un ejército ecuestre, es decir, montado, no es infantería. Carlos de Gaulle, en 3 libros que escribió sobre la guerra moderna, dictaminó que las próximas guerras serían motorizadas, una nueva especie de caballería, que son los caballos de acero, que los ve unos caballos por acero, el vidente. La infantería va a servir para ocupar territorios ya ganados al enemigo, pero no va a servir para dar batallas ni para hacer trincheras, eso se acabó. Ahora, los tanques son los que van a decidir las guerras. Los intérpretes antiguos no daban pie con bola aquí. Un ejército de 200 millones era imposible. Y un moderno, el pasmarote de Ernesto Aló, dice que son todos los demonios del infierno. No hay que confundir este Ernesto Aló con un Ernesto Eló, que es un gran escritor católico inglés, francés. Aló es un dominico que escribió un comentario del Apocalipsis, muy malo me parece a mí, y que lo voy a tener que citar muchas veces porque es autorizadísimo, es un libro inmenso, lleno de erudición, y él al llegar aquí dice que son los demonios del infierno. Pero nosotros sabemos más. Un ejército de 200 millones no es imposible. La China sola puede hoy reclutarlo. Y su armamento, que parece fantástico, caballos con armaduras ígneas y sulfúreas, color acero, y las cabezas y las colas arrojan fuego, humo y azufre, recuerdan singularmente los modernos tanques de guerra. La séptima tuba, como dije, habla directamente de la parucía sin género de duda. El último septenario son las 7 fialas o vocales de la ira de Dios. Fiala en latín significa un frasco de boca ancha, de cuello estrecho, con asa o sin asa. De manera que la traducción de fiala es vocal. Yo en mi libro puse redoma o vaso. Redoma no es. La redoma es otra cosa. Es una especie de alambique. Y la vaso es demasiado general. La traducción exacta es vocal, con B larga que no usamos nosotros mucho. Los 7 vocales de la ira de Dios, que están puestas después de la pintura del anticristo. Y San Juan los llama los últimos flagelos. Es fácil de ver que se trata de castigos de Dios a los incrédulos y pecadores, pero no es fácil determinar en qué consisten concretamente. El primero ha sido interpretado por los santos padres, los demás no. El primero es la sífilis. El profeta dice, una llaga ciega y vergonzosa en los hombres que han cedido al anticristo, o que han tomado la marca del anticristo.
Los autores traducen diferentemente esto, pero hay muchos tantos padres que han visto en esta llaga una relación con el sexo. Yo no sé por qué. Otros han dicho que eran hemorroides. La sífilis no la conocían los antiguos. No era endémica como entre nosotros. No sabían que era una enfermedad especial. No sabían el origen, no sabían la causa. De manera que algunos santos padres dicen, y van a ser tumores. Y otros decían, serán hemorroides. El latín dice sebum et pessimum, es decir, una enfermedad horrible y pésima. Y el griego, el texto griego, dice cacón ponerón, es decir, maligno y doloroso. Una enfermedad maligna y dolorosa. Las otras llagas, las otras fiadas, las he fijado yo con poca ayuda de la tradición, fijándome en los grandes males que aquejan al mundo de hoy por culpa de los hombres mismos. Pues los castigos de Dios suelen ser las consecuencias de los desórdenes humanos. Pues Dios no anda con un palo o un cuchillo matando a los que lo desobedecen. Es el orden moral sobre el cual está sólidamente fundada la tierra el que castiga automáticamente a veces a sus transgresores. Enumeraré simplemente lo que parece representar las 5 calamidades monstruosas antes de la guerra de los continentes, porque después en ese centenario vuelve, la sexta fiala, vuelve el profeta sobre la guerra de los continentes, de la cual ha hablado en la sexta tuba. Primera está dicha, la enfermedad de venérea. Segunda, el mar se vuelve sangre muerta. El ángel volcó su bocal en el mar y se volvió sangre como de un muerto, dice el ángel. La descompostura de las relaciones internacionales, lo que dijo Cristo, se levantará nación contra nación y se tendrán odio mutuamente. En efecto, el mar, por medio del comercio, es el soporte de las relaciones entre naciones apartadas. El mar, después que se inventaron los barcos, el mar no separa las naciones, sino que las une. Por medio del comercio se propagó la civilización en todo el Mediterráneo y después más allá. Ahora el aire, diríamos, ¿no? Pero en ese tiempo era el mar el que unía las naciones. De manera que envenenarse por volverse sangre el mar puede querer decir que las relaciones internacionales se van a ensangrentar. Tercero, los ríos y las fuentes se volvieron sangre. Es el envenenamiento de las fuentes de la cultura. En esto coincidimos con varios exégetas protestantes. Anteayer salió la noticia de que el Rin había sido envenenado por un insecticida. ¿Es eso? No, no es eso, aunque podía ser una figura de la tercera plaga. No es eso porque eso no afecta a todo el mundo ni dura mucho. A los ríos y las fuentes para los antiguos eran figuras de la cultura, porque todos tienen que tomar eso. La fuente Castalia, por ejemplo, para los griegos era la inspiradora de la poesía. El río Helicón era el inspirador de la filosofía. De manera que la cultura hoy día estamos viendo cómo se envenena la cultura, porque se está volviendo parecida a lo que decía Tácito en tiempo de la corrupción del Imperio Romano, que decía corromper y ser corrompido, a eso se llaman cultura. Cuarto, el sol aflige a los hombres con fuego y calor excesivo. Es la tortura de la llamada ciencia, o sea, la técnica, pues es sabido que del sol proceden todas las fuerzas que usan actualmente los aprendices de brujo, para ir a la luna por un lado y para matar hombres por otro, y para tener al mundo atormentado. Hoy salió en el diario que la televisión en colores en Norteamérica difunde unas radiaciones que hacen daño a la salud. De manera que dice que 3 millones de televisores de los 15 millones que hay en Norteamérica los tienen que desechar, los tienen que romper y comprar otro o mandarlo a la fábrica que le manden otro, que se lo cambien. De manera, eso es atormentar a la gente, porque ahora con el susto que se habrán llevado todos y el miedo que van a tener cuando oigan televisión de que no les manden unas radiaciones venenosas.
La quinta, la sede de la bestia se volvió tenebrosa. Aquí tropezamos con una gran autoridad. Santo Tomás dice que la sede de la bestia es el poder político, y que el poder político anda hoy en tinieblas no me parece muy difícil de creer. Los políticos no saben solucionar nada, solamente prometer. Y los problemas del mundo se han vuelto más que insolubles, se han vuelto inabarcables para la mente humana. Dice, están en tinieblas los políticos y se muerden las lenguas de desesperación, dice el profeta. Aunque los políticos nuestros al revés de morderse la lengua la sueltan porque empiezan a hablar. La sexta, el ángel vuelca su vocal en el gran río Éufrates y lo seca para abrir camino a los reyes del oriente. Me parece enteramente transparente este símbolo. El Éufrates era el límite que dividía al oriente bárbaro del Imperio Romano. Por tanto, Éufrates aquí representa alguna gran barrera que antes defendía a Europa del Asia, o sea, de lo que el Kaiser Guillermo II llamó el peligro amarillo. Soloviev en 1900 vio esto mismo, como diremos más adelante. Los diarios están repletos de noticias sobre la intranquilidad del mundo, y quien lleva la batuta de esta intranquilidad es el Oriente, China, el comunismo, Rusia, el Vietnam. Antes de la gran guerra de Oriente contra Occidente, el profeta vio una cosa chusca. ¿Se llevará a cabo esta guerra o se prepararán solamente los hombres para ella? No se sabe. Parecería que se lleva a cabo, pero un gran intérprete, que es el novelista Roberto Hugo Benson, del cual ya les hablé, dijo que no, que va a estar inminente una gran guerra del Oriente contra el Occidente, con explosivos en los cuales él ya olió la bomba atómica en el año 1900, y que la iba a parar a esa guerra del anticristo, y por eso lo iban a hacer rey del mundo, o señor del mundo. No sabemos, aunque me parece que el Apocalipsis dice más bien que se va a llevar a cabo la guerra. Antes de la guerra esta hay 3 ranas que salen de la boca del dragón, de la bestia y del pseudo profeta. O sea, 3 espíritus inmundos al modo de ranas, dicen las traducciones. O sea, algunas traducciones dicen salen 3 demonios de la boca del demonio, porque el dragón es el demonio, y del anticristo y del pseudo profeta. Es absurdo que de la boca del demonio salga un demonio. No dice el demonio la Sagrada Escritura, dice espíritus sucios o inmundos. Y la palabra espíritus en latín y la palabra pneuma en griego, espíritu, significa soplo, primeramente. De manera que son 3 soplos sucios o inmundos que salen de la boca, una del diablo, otra del anticristo y otra del pseudo-profeta. De tal manera que una Biblia protestante que tengo, la de los Testigos de Jehová, traduce espíritus, traduce por expresiones. Salieron 3 expresiones sucias, dice. O sea, 3 ideologías falsas. ¿Y cuáles son las 3 ideologías falsas que hoy preparan la guerra? Son el liberalismo, el comunismo y el modernismo. Digo yo. San Agustín puso que eran las 3 herejías de su tiempo: los maniqueos, los donatistas y los pelagianos. Pues naturalmente San Agustín no era profeta, ni yo tampoco. Él se equivocó, me parece, pero yo me podría equivocar. No podrían venir después de estas 3 que hay ahora unas más, energías más malas todavía que estas. No hay, no puede ser, rotundamente no. Cuando irrumpió el protestantismo, el cardenal Belarmino dijo que no podía darse una herejía más completa, pues negando la autoridad de la Iglesia y poniéndola en el libre examen de la Escritura, abría la puerta a todos los errores, como de hecho pasó. Actualmente ese Consejo Mundial de las Iglesias, al cual quieren que entre el Papa Pío VI, son 234 iglesias diferentes sacadas por el libre examen de la Biblia. Todas dicen que responden a la Biblia.
De manera que sobran los 133, porque Jesucristo fundó una sola iglesia. Los 134, ¿para qué quieren una más que vaya al Papa y entre ahí con todas esas recuas de herejes? Pero la herejía actual es más total, pues no solo niega obediencia a la iglesia, sino que niega y anula la Sagrada Escritura. Están falsificando la Sagrada Escritura de la manera más cínica. Y niega hasta la razón, dice Belloc, por lo cual Belloc los llama álogos, no razón. Es la herejía de la sin razón. Belloc y Ronald Knox, que es un notable publicista, escritor inglés, se han burlado de lo que llaman ellos la mente moderna, es decir, la mente debilitada y anemiada de los hombres de hoy, que no discurren ya fuertemente con la razón. Todo lo que les dicen los diarios aceptan, cualquier cosa va con tal que tenga la autoridad de negro sobre blanco, el que esté impresa ya se la traga, nomás diga lo que diga. El padre Knox llama a esa mentalidad de broadcasting. Pero lo más notable es que él, esos artículos que escribió contra esa mentalidad, haciendo caricatura de esa mentalidad, los propaló por radio, de manera que no parece que sea posible una herejía que destruya la Sagrada Escritura, destruya la razón incluso, y destruya la Iglesia, la fe en la Iglesia. Todas estas visiones principales están interrumpidas por visiones menores, como la medición y profanación del templo, y varias visiones de la gloria de Dios en el cielo, donde le cantan alabanzas y gratitud los 4 animales, o sea, 4 seres vivientes, que también aquí las Biblias empezaron por traducir animales, después se dieron cuenta que son en griego significa cualquier ser viviente. Los 24 ancianos, los ángeles y los innumerables elegidos o salvados que cantan su aleluya, o sea, su alegría. Y es lo que nuestro gran Borges llama júbilos feroces. Y ciertamente lo son para los que no van a participar de ellos, mas van a ir a otra parte, que esa sí será feroz, pero no será culpa de Dios sino de ellos. Lo que cantan los celícoras es el cántico de Moisés después de pasado el mar rojo, el cántico de la salvación. Canta el divino cántico de la liberación. Tienes el don ansiado, tienes el sumo don. Canta el divino cántico de la liberación. Antes de los 7 flagelos, el vidente de Patmos pone la aparición del anticristo, o sea, de la Trinidad diabólica, el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra, o sea, las 2 bestias o las 2 fieras, porque la palabra griega terion significa fiera, pero el uso ha convertido a esta palabra en bestia, que también está bien, del cual hablaremos más adelante, lo mismo que de la mujer águila y de la batalla de Armagedón. Aquí añadiré algo solamente acerca de la gran ramera, que los ingleses llaman la prostituta escarlata, de Scarlet Trampet, inexactamente, pues en realidad la bestia primera que ella cabalga es escarlata, mas ella está vestida de blanco, vestida de lino fino, aunque adornada de púrpura y piedras preciosas. La gran ramera es Roma, dicen triunfantes los protestantes, no todos, porque el ángel mismo le dice a San Juan que la mujer impía representa una gran ciudad que está sobre 7 colinas, como Roma. Pero la cuestión es que el ángel después explica al profeta que las 7 colinas representan 7 reinos. Anteriormente dije que esta mala mujer representa el capitalismo, pero no solamente el capitalismo, sino también una religión falsa y abominable, nacida bajo las alas del capitalismo, sea una nueva religión, sea el mismo cristianismo adulterado, como interpreta la Junta. Que la Roma pagana, y por eso lo prohibieron al libro de la Junta, porque dijo eso, en la Roma pagana que San Juan tenía ante los ojos, que la Roma pagana que San Juan tenía ante los ojos haya sido el modelo de esta pintura es más que probable, pero que la pobre Roma actual sea eso es disparate. Que una Roma futura, potente y corrompida, sea al fin del siglo la capital del anticristo
es cosa que muchos dicen y yo no creo. Me parece que la capital del anticristo será Jerusalén. ¿De dónde sacamos esto? Está claro en el texto. El profeta describe a la ramera como un gran emporio comercial, por cierto un puerto de mar, que domina el mundo entero, que gobierna el comercio internacional, que enriquece a los que la sirven, que se gloría de que ni Dios le puede hacer nada, y que anda borracha de la sangre de los mártires, y ofrece a toda la gente el vino de la ira de su fornicación, como dice el profeta con una metáfora rara, que evidentemente designa una corrupción religiosa. Pues en ella se halló la sangre de los mártires y los santos que fueron muertos en la tierra, prosigue el profeta. Es decir, que ha heredado toda la responsabilidad de todos los que han sido degollados por Cristo. El cardenal Newman dice que puede ser una Roma futura, o también varias grandes ciudades capitalistas, como Londres, Nueva York, Roma y Buenos Aires, Puerto de Mar, o bien simplemente un símbolo del sistema capitalista donde quiera que se asiente. El caso es que el profeta la pinta comerciando con toda clase de mercerías, incluso el trigo, esclavos y almas de hombres, dice, como llamaban los rusos a los esclavos, almas le llamaban, y enumera toda clase de mercaderías, el profeta, piedras preciosas, cosas de lujo, y toda clase de lujo, y gobernando a los capitanes y dueños de navíos. Por eso aparece que es un puerto de mar, que ponen el grito en el cielo cuando la ven caer, y caerá y será incendiada en una hora, dice 3 veces el texto, lo cual no era posible antes, pero es posible ahora con la bomba atómica. En un lugar dice en un día y en otras 3 partes dice destruida en una hora. Y me dirán que los estoy cargando con prodigios atroces, como dice también Borges, pero esos prodigios atroces no los crea Dios, creador de la natura, sino los técnicos actuales contra natura, guiados quizá por el diablo. Una vez se presentó ante el trono de Dios una delegación de la ONU o de la ANU o como se llame, presidida por un tanto, a quejarse de las guerras, de los rumores de guerra, de las tiranías, principalmente la de Franco, de las matanzas, de la escasez, de las sediciones y revoluciones de la América Latina, de la confusión política, etc. Y después Dios les preguntó, ¿no les gustan esas cosas? No, gritaron ellos. Pues entonces dijo Dios, si no les gustan, no las hagan. Es decir, casi todos los males del mundo los hacen los hombres. Hay un volcán por ahí, un terremoto por allá, pero eso no es nada al lado de todos los desastres que inventan los hombres. Aquí en este capítulo 18 de la caída de Babilonia hay un lío que aún no se ha resuelto satisfactoriamente. La mujer está montada sobre la bestia, pero no se sabe si la está oprimiendo o no. Si va de buena voluntad la bestia, que es el anticristo, o no, contra su voluntad. Un exégeta extranjero que está aquí en Buenos Aires, que no quiere que diga su nombre, ha opinado que la bestia es el comunismo y la mujer capitalista lo está oprimiendo, hasta que se levanta el comunismo enfurecido y la destruye. Después, la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y el ángel que adoctrina a San Juan le dice que son 7 imperios y 10 reyes. Estos 10 reyes darán toda su fuerza a la bestia, y odiarán a la forneguera y la destruirán por fuego. Pero resulta que por otro lado la bestia, o sea el anticristo, vence a 3 reyes, y los demás se le someten, en 2 diferentes momentos del tiempo, tiene que ser. Y resulta que la bestia es uno de los 7 imperios, de las 7 cabezas, y se vuelve el 8º sin dejar de ser de los 7, y es herido de muerte, y después revive, con lo cual el mundo todo la acepta y venera a causa de su resurrección. La solución más probable de este lío es que el anticristo restaurará el imperio romano, que era el último de los 7, y así será 8º y 7º a la vez, y estaba muerto y revivió. Esta es opinión común de los santos padres. Como ven, no parece estemos muy cerca de eso. ¿O sí? Hoy día hay un movimiento muy fuerte, los One Worlders, o
mundiunionistas, un mundo que propicia la restauración del imperio de Augusto y de Nerón en forma de una confederación mundial, sin Jesucristo. Cuando uno fabrica un sistema cualquiera de interpretación del Apocalipsis, enseguida parece convincente, porque es tan grande la incoherencia de sus visiones que cualquier orden que se ponga en ellas entusiasma, dijo el cardenal Newman, pero en cuanto uno se pone a analizarlo, se le desmorona. Sin embargo, el mismo Newman propuso un sistema suyo. No hay remedio que ordenar de alguna manera las visiones. Aquí hay una pregunta que se me ha hecho. ¿Por qué Dios tiene que hacer morir al mundo de esa manera atroz? ¿No podía matarlo con pastillas de veronal? Yo pregunto a mi vez, ¿por qué Dios tuvo que hacer pasar a su Hijo humanado por la pasión y la crucifixión? ¿No podía hacerlo morir en la cama? ¿Por qué? No lo sabemos. La cuestión es que resultó necesario, tanto para Jesucristo como para todo su cuerpo místico, a través de grandes tribulaciones llegar a la resurrección. Él mismo se lo dijo a los de Maús, le dijo que convenía, no habéis visto en la Escritura, que convenía que el Hijo de Dios pasara por muchas tribulaciones antes de llegar a su reino. La razón puede ser esta. Hay maldad en la tierra. Dios no puede suprimir la maldad sobre la tierra sin suprimir el albedrío del hombre, lo cual no va a hacer, y menos la obstinada maldad del diablo, que apoya a la maldad humana. Daniel profeta dice que la maldad irá creciendo, lo mismo que la santidad, hasta el fin del mundo. Y eso lo repite San Juan Apocaleta. Y ese es el verdadero progreso que hay en el mundo, un progreso a dos puntas. Progresa la maldad y progresa la bondad hasta el fin del mundo. Desde que empezó el mundo, el hombre ha derramado sangre. Caín y Nerot, hijo de Caín, hasta Stalin y los actuales estalinistas, por ejemplo. Esa sangre clama al cielo como la de Abel, y los mismos santos del cielo piden a Dios que la vengue. Y la vindicta de Dios no consiste sino en dejar que los perversos perverseen y se embromen cada vez más. Dios no va a matar al mundo, sino que el mundo se va a suicidar. Aunque al final del Apocalipsis aparece Cristo en un caballo blanco con una gran cuchilla en la boca y seguido de ejércitos aliados, Cristo no necesita venir a pelear a Facón con Borges y Cortázar, ni con el anticristo, el cual ya ha nacido el año 1966, según dice un astrólogo conocido mío, Solari Parravicini. Dice que nació en junio de 1966, así que 666, la cifra del anticristo. Ahora tendrá unos 5 o 6 años. Está por ahí escondido. Hace profecías por medio de dibujos. El otro día el padre Lorenzetti, que vino acá a oír mi conferencia, dio una conferencia sobre las profecías de Lorenzetti, de Parravicini y el Apocalipsis. Yo quería ir, pero no pude, me tocó a esa hora ir a otra parte. Yo no sé, son notables, yo he visto los dibujos de esos, son notables, si es verdad que los ha hecho la fecha que ponen ahí abajo. Pues entonces ha anticipado muchas cosas que después sucedieron. Pero, ¿cómo estamos seguros de eso, de que se publican ahora los dibujos? ¿Cómo estamos seguros que este dibujo lo hizo en 1942 o en 1937? No sabemos. Pero son notables, por lo menos son buenos dibujos. Cristo tumbará al anticristo con un soplo de su boca, es decir, con una palabra, como dice San Pablo. La espada es un mero símbolo en esa visión de San Juan, en que aparece con la espada en la boca. Aquí se puede preguntar y se me ha preguntado. Entonces, ¿usted cree que la parucía está próxima y estamos en los prolegómenos? Yo no lo sé. Podría ser viniese el silencio de media hora antes de la séptima trompeta, o sea, un arreglo corto de una generación antes del anticristo. Es decir, que la crisis del siglo XIV, al fin y al cabo, se arregló de una manera esplendorosa que parecía un nuevo renacimiento en el mundo, y le llamaron renacimiento a la edad que siguió, y el renacimiento, esa crisis se suspendió por un ciclo. El
Enseguida empezó la corrupción, otra vez vino la gran revolución religiosa del protestantismo. O sea, un arreglo corto de una generación o dos antes del anticristo. El hecho es que varias veces los cristianos creyeron próxima a la parucía y se equivocaron, y podemos equivocarnos ahora, pero eternamente no nos vamos a equivocar. Y es mejor equivocarse 10 veces creyendo ya viene Cristo y no viene, que equivocarse una vez creyendo que no viene y que venga, como ladrón nocturno. Es como esos que cada vez que están enfermos se confiesan y comulgan y piden los santos óleos. Hacen bien. La razón de esto es que antes de Cristo la historia del mundo seguía una línea recta, pero después sigue una línea quebrada. San Vicente Ferrer anduvo predicando por toda Europa que la parucía estaba cerca y haciendo milagros para confirmarlo. Y no se equivocó porque estaba cerca, pero surgieron en la cristiandad muchos santos, una falange innumerable, más de 30 santos conocidos, canonizados, y muchos otros que no fueron canonizados, surgen en el siglo XIV y XV, y apartaron con su prédica y con sus ejemplos la terrible crisis del siglo XIV, que realmente parecía que no podía andar más el mundo. De manera que la historia del mundo se parece a un automóvil que va de Salta a Jujuy por el camino de Cornisa, al borde de un precipicio, aproximándose y apartándose de él, pero aproximándose cada vez más. Y la razón es que la parucía depende de dos libres albedríos, el de Dios y el de los hombres. No está fijada indivisiblemente, sino que depende de la conducta de los hombres y del capricho de Dios, digamos. Depende de dos libres albedríos, y los libres albedríos no los pueden conocer ni los ángeles del cielo, si quieren, ni el Hijo del Hombre en cuanto hombre, dijo Jesucristo, que ni los ángeles del cielo ni él en cuanto hombre sabían la hora, el día y la hora de la parucía. Ni siquiera el mismo Cristo en cuanto hombre, como él mismo dijo. De manera que aunque estemos atentos a los signos y a veces nos parezca ya ver venir al Rey que viene, sin embargo seguimos trabajando tranquilamente por ver de mejorar a la Argentina, conforme mandó San Pablo: el que no trabaja que no coma. Y él mismo, que sospechaba la parucía estaba próxima, siguió trabajando como un gigante, o como un enano, como dice la gente. Aunque el anticristo no haya nacido en junio de 1966, el anticristo está obrando ahora, como en el siglo I, dice San Juan en su epístola primera, paralelamente a la obra de Cristo. El anticristo vendrá, le dice a sus fieles, pero ahora muchos ya se han hecho anticristos, dice, es decir, los herejes, los heresiarcas y los tiranos. Son precursores y figuras del anticristo, el diácono Nicolás, Mahoma, Lutero y hasta Nietzsche y Teilhard Chardin. En tiempo del anticristo solamente habrá dos hombres libres, el mártir y el tirano. Todos los demás serán doblegados al tremendo poder de la bestia. Pero a la venida de Cristo se convertirán a él, como anuncia la Escritura, los que aceptaron en la frente y en las manos la marca de la bestia por debilidad. Y la gran mayoría de la humanidad se salvará. Podemos piamente creer. Gracias que para mí, para todos, deseo, dicen los predicadores cuando terminan sus sermones.